Comenzamos. Todo lo que hoy vamos a ver es lo que va a entrar en la evaluación, así que prestemos atención, por favor, a lo que nosotros vamos a ver. Nosotros comenzamos el estudio de la ética y también el estudio de la moral. ¿Qué es una y otra materia propiamente? Vamos a ver, para poder entender lo que es la ética, nosotros vamos a analizar el quid nominis, ¿sí? Es decir, vamos a tener en cuenta la definición nominal de la palabra. De otra forma podemos decir la definición etimológica, ¿sí? La palabra ética proviene del griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ética es una disciplina de la filosofía. Y la filosofía es obra y genialidad del espíritu griego y por lo tanto se escribe en griego. Esta palabra ética proviene en primera instancia de un griego etos que tiene este acento. De ahí que esta palabra, su significado primitivo era residencia, morada, lugar donde se habita, ¿sí? Residencia, morada o lugar donde se habita. En este sentido, esta palabra ya aparece en los poemas de Homero o en los escritos de Heródoto, ¿sí? Para hacer referencia al lugar donde se encuentran los animales, ¿sí? Posteriormente se aplican a los pueblos, a los hombres, ¿sí? Para referirse al lugar de origen o procedencia, ¿sí? Ya en la época aristotélica nos damos cuenta que la palabra griega también procede de otro etos. Y este etos, se traduce por costumbre o hábito, ¿sí? Pero con Aristóteles descubrimos que este etos propiamente significa carácter o modo de ser, ¿sí? Y este es el sentido real de lo que es la ética. Es el sentido que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? El carácter o el modo de ser de la ética. Este planteamiento lo podemos hacer para la moral. Cuando nosotros queremos comprender algo, siempre por ahí partimos del quid nominis, es decir, de la definición nominal. En este caso, la palabra moral proviene del latín mos, moris, o también mores, ¿sí? Que se traduce por costumbre o hábito. Y acá encontramos la diferencia entre ética y moral. ¿Por qué? Porque acá nos damos cuenta de que la ética en griego se puede escribir de dos maneras, ¿sí? Y al escribirse de dos maneras, ¿sí? Me doy cuenta que tiene también significado distinto, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes tengan en cuenta eso, ¿tá? Vamos a ver. Planteada la definición etimológica, tenemos que plantear la definición propiamente de cada una, es decir, el quid rei,
que sería mi definición real de lo que entiendo en este sentido por ética. ¿Qué es la ética? Es una reflexión filosófica, ¿sí?, de la moral. ¿Por qué? Porque la ética, al ser una reflexión filosófica de la moral, intenta esclarecer la vida moral, ¿sí? En cambio, cuando nosotros estudiamos moral, es decir, vamos a tener en cuenta el quid rei, la definición real, y en este sentido vamos a decir que la moral es un conjunto, ¿sí? La moral es un conjunto de juicios relativos al obrar humano, lo cual implica, a partir de esta definición, implica que la moral es un conocimiento espontáneo, ¿sí? La moral es una realidad vivida, ¿sí? Hayamos estudiado ética o no, todos nosotros somos seres morales propiamente dichos. Vamos a ver que en este caso la moral tiene un método. ¿Y cuál es el método de la moral? Propiamente la imposición, mientras que la ética utiliza un método que es ¿cuál? La reflexión, ¿sí? Por eso también podemos decir que la moral es externa, mientras que la ética, al ser una reflexión, la ética es interna, ¿sí? Por eso, otra característica más es que la moral puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar a partir del contexto histórico y de las distintas sociedades. Mientras que la ética, al ser una reflexión, intenta plasmar, ¿sí?, principios universales, ¿sí? ¿Estamos? La ética es una moral fundamentalmente vivida, mientras que la ética implica una reflexión. La moral me indica, por decirlo así, la moral indica lo que debo o no debo hacer. La ética, al ser una reflexión, me permite comprender por qué debo hacer algo de una forma y no de otra. Mientras que la moral plantea que cada uno de ustedes debe actuar sí o sí de una forma, la moral le explica por qué deben actuar, la ética le explica por qué deben actuar de dicha forma. Habiendo planteado esto, podemos plantear otra cuestión de la ética ya propiamente dicha. Y vamos a ver, ¿sí? Vamos a plantear que la ética tiene, por un lado, un objeto de estudio y por otro lado tiene un sujeto de estudio, ¿sí? Vamos a ver.
La ética, como toda disciplina filosófica, tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? Ya lo hemos planteado, la moral, pero dentro de este objeto de estudio distingo un objeto material y un objeto formal. ¿Sí? El objeto material son las acciones humanas, pero acá tengo que distinguir que no toda acción humana es objeto de estudio de la moral. Por ello se hace la distinción entre acto del hombre y acto humano. ¿Sí? Los actos del hombre son aquellos actos que acontecen en la persona frente al cual la persona puede tener conocimiento de ello, pero no hay voluntad ni libertad. ¿Sí? Los actos del hombre, la persona puede tener conocimiento de ellos, pero no voluntad ni libertad. ¿Por qué? Porque estos actos generalmente proceden de procesos fisiológicos. ¿Sí? Por ejemplo, la sangre circula por mi cuerpo, ¿sí? Y lo hace sola. Yo sé que por mi cuerpo circula mi sangre, pero no depende de mí la circulación de la sangre. Salvo que yo, por ejemplo, en mi dedo decida apretarlo y entonces no voy a dejar que mi sangre circule y por ende, en ese caso yo estoy entorpeciendo. Pero si yo, por ejemplo, tengo mi mano, la sangre sigue circulando por mis manos. ¿Entienden? Por ejemplo, vamos a la respiración. Yo estoy respirando en este momento mientras estoy hablando. No es que me estoy diciendo tengo que respirar. No, simplemente es algo que se da por sí mismo. Por eso que este acto del hombre se identifica con el verbo ocurrir. ¿Por qué? Porque este acto del hombre se da solo. ¿Sí? Yo no tengo, no intervengo directamente sobre él. En cambio, en el acto humano es aquel acto que depende de mí. ¿Sí? Este acto depende de mí. ¿Por qué? Porque en este acto aparece la inteligencia que me permite conocer, advertir lo que voy a hacer o lo que he hecho. La voluntad que me hace apetecer el bien conocido. Y la libertad que implica el hacer, la ejecución. ¿Sí? Por eso, el objeto material de estudio de la ética es el acto humano. ¿Cuál es el objeto formal de la ética? Es el acto humano. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Vamos a decirlo así. El objeto formal de la ética es la moralidad del acto humano. ¿Sí? El poder decir si es moralmente bueno o malo. ¿Sí? Este sería el objeto propiamente formal de lo que es la ética. La moralidad de este acto humano, el poder decir si es moralmente bueno o moralmente malo. La ética tiene un sujeto de estudio, ¿sí? ¿Y quién es el sujeto de estudio de la ética?
la persona. ¿Pero por qué? Porque la persona es un ser dotado de inteligencia, ¿sí?, voluntad y libertad. Por eso es que la persona es sujeto moral de la ética, pero también es sujeto moral de la ética porque la persona tiene un sí mismo donde permanecen los efectos de sus acciones, ¿sí?, y que la afectan en su totalidad, ¿sí? Vamos a ver que la ética en esta persona va a descubrir una doble unidad. Esta doble unidad, ¿entre qué? Entre temperamento y carácter, ¿sí? El temperamento es la primera naturaleza, ¿sí? Es la primera naturaleza, la primer forma de reacción de una persona ante una situación. De ahí que el temperamento es una constitución psicobiológica innata, ¿sí? En cambio, el carácter es la segunda naturaleza, ¿sí? Vamos a decir así, la segunda forma de reacción ante una situación, ¿sí? Mientras que el temperamento es innato, el carácter se adquiere, se forja, se construye en la vida. Por eso que a la ética le interesa el carácter y no el temperamento. Porque el temperamento ya está en una persona. Este ya está. No se puede hacer nada con este. Pero con este sí. Porque este es el que la persona debe adquirir, debe forjar, debe construir por sí misma a lo largo de su vida. ¿Me entienden? El carácter, ¿sí?, no elimina al temperamento, ¿sí?, sino que lo amolda, ¿sí? El carácter no elimina mi temperamento, sino que lo va a controlar. Vamos a ver, el temperamento siempre responde al instinto, al capricho. De ahí que el temperamento siempre responde a la frase: yo hago lo que quiero. Mientras que el carácter me permite a mí hacer lo que debo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el temperamento responde a base de corte psicológico, ¿sí? Mientras que el carácter responde fundamentalmente a la razón. Acá la persona, cuando actúa por carácter, lo hace teniendo en cuenta la razón, por eso hace lo que debe. Y este es lo que a la ética le preocupa.
le preocupa el carácter o el modo de ser de cada uno de ustedes, ¿sí? Ese carácter que lo tiene que adquirir cada uno de ustedes a medida que va viviendo la vida, ¿sí? Ese carácter que le permite a ustedes poder dominar su propio temperamento. Porque el carácter significa el dominio del temperamento, ¿sí? De esta forma nos damos cuenta por qué a la ética le interesa fundamentalmente el carácter o el modo de ser de cada uno de ustedes.